buenas noches. Bienvenidos a Odisea. Bueno, la literatura, desde el fondo de la historia, las creencias, la imaginación, en algunos casos la religión, inventó seres mitológicos, animales mitológicos. Borges hablaba de un libro de los seres imaginarios. Son especímenes que uno los mira y no termina de entender muy bien de qué se trata. El unicornio tiene partes de un animal y el centauro, la sirena, y uno quiere saber cómo funcionan, de qué se trata, cómo respiran, cómo duermen, de qué se alimentan, cómo viven. Esos seres de la imaginación a veces ayudan para interpretar fenómenos que no son de la imaginación, novedades. Objetos, fenómenos que el cerebro todavía no registra del todo bien porque no conoce de qué se trata. Bueno, el experimento Fernández, el experimento Alberto Fernández, podríamos decir el albertismo, aunque ahí estaríamos como identificando esto con una corriente, es algo parecido todavía a uno de estos seres mitológicos. Estamos todos mirando de qué se trata, cómo funciona. Está armado de una manera no convencional. Las relaciones dentro de todo ese grupo no son las clásicas. Y esto se va revelando, se va manifestando semana a semana, donde vemos algunas incógnitas que se despejan y otras que se mantienen todavía veladas. Ya supimos algo muy importante desde el regreso de Cristina Kirchner de Cuba hasta hoy, y sobre todo lo supimos si miramos bien el Congreso, cómo está armando el oficialismo su fuerza parlamentaria. Ya sabemos que Fernández decidió lo que probablemente no tenía otra opción sino decidir. Decidió lo inevitable, bueno, casi una fatalidad, que es que su relación principal, su alianza principal, es con Cristina Kirchner. Y esto es bastante lógico porque el poder le vino de ahí. Y todavía es muy brumoso o incierto cuántos votos fueron de ella y cuántos votos pueden haber sido de él. Esto se refiere no solamente a la visita que él le hizo a la expresidenta, a la vicepresidenta electa en su casa, que es anecdótico, más bien en el armado de la fuerza parlamentaria. Si alguien pensaba que iba a haber dos bloques en cada Cámara y que Alberto Fernández iba a tener la posibilidad, en caso de conflicto, de acordar con un bloque integrado por diputados de las provincias, referidos más bien a los gobernadores, para poder zafar de una encerrona del kirchnerismo más ortodoxo, y básicamente de la cámpora, esta idea que suponía en la base un conflicto latente entre él y Cristina, hay que descartarla. Han tomado una decisión muy importante, muy predictiva, que es que cuando vaya un proyecto al Congreso, lo que van a tratar de hacer es de una gran negociación interna y consensuar. ¿Dónde se nota esto? En que los bloques van a estar unificados, el bloque peronista ligado a los gobernadores, que funcionó durante estos 4 años, se va a subsumir o se va a combinar, a mezclar con el bloque de, llamemos el kirchnerismo duro o la cámpora. Y al frente de ese bloque unificado va a estar Máximo Kirchner. Cuidado con Máximo Kirchner porque hay una permanente descalificación sistemática, me parece, de gente que no ha estado muy atenta a su comportamiento en el Congreso. Máximo Kirchner ha sido una figura importante en el peronismo de estos últimos años, de los 2 años en los que fue legislador. Ha tenido una relación muy cercana, muy activa en relación con Emilio Monzó y con Nicolás Massot, el presidente del bloque del PRO, también con muchos diputados radicales, y ha ido socializándose hasta convertirse en una figura relevante dentro de la Cámara. Ahora, hay quienes dicen, bueno, le marcaron la cancha a Massa, una interpretación. Hoy yo
a la mañana estaba con un legislador, un ex legislador, un viejo diputado de los años 90, que me decía, mirá, el oficialismo lleva a la Casa Rosada a discutir los temas a dos personas, el presidente de la Cámara y el presidente del bloque. Bueno, Massa ahora no va a tener la posibilidad de volver al Congreso y decir hablamos tal cosa allá. No, va a estar Máximo Kirchner controlando, va a tener que cogobernar el oficialismo de la Cámara de Diputados con Máximo Kirchner. Hay otra versión del mismo fenómeno. Bueno, finalmente Massa obtiene una solución con esto. Por eso dicen que está Massa también detrás de la promoción del hijo de Cristina Kirchner. ¿Por qué? Y bueno, porque en alguna medida ya no es él el responsable de que las leyes salgan solamente. Y si hay alguna resistencia de parte del kirchnerismo a políticas que puede llevar adelante Alberto Fernández, un Alberto Fernández que vive ratificando que el marco general de su gestión va a estar en un acuerdo con el fondo, bueno, si existiera esa disidencia, ahora el kirchnerismo está comprometido como oficialismo y está al frente del oficialismo de la Cámara de Diputados. Es una decisión importante. La misma decisión se tomó en el Senado, con una novedad. Cristina Kirchner postergó a Fernández Sagasti, a la senadora que viene desde Mendoza, que perdió las elecciones en Mendoza, pero es representante por la minoría en Mendoza, y promovió a José Mayans, senador eterno por la provincia de Formosa, en una alianza que se activa entre Cristina Kirchner y un gobernador importante, Gildo Infran, que estuvo al lado de ella durante todos estos años sin mayores disidencias. Quiere decir que hay otro eje entre el nuevo oficialismo y las provincias, que es un eje distinto del que parecía existir hasta ahora, y ahora vamos a hablar de este tema, que es el eje que proponía Juan Mansur desde la provincia de Tucumán. Mansur que dijo, ha nacido un nuevo jefe, que es Alberto Fernández, Cristina es el pasado. Bueno, ahora Cristina con esta jugada en el Senado le demuestra que es el presente, no sabemos si también el futuro. Varias consecuencias de este juego para Mansur, como vamos a ver. Hay una decisión clave en todo el armado parlamentario, probablemente entre las más importantes, quién va a presidir y cómo se va a componer la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Nosotros venimos hablando con bastante insistencia de este tema, nos parece que es estratégico. ¿Por qué? Porque por ahí pasa nada menos que el presupuesto del Estado y pasa la relación financiera, fiscal, los recursos del Poder Central a las provincias y principalmente a la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner tiene a su niño mimado, que es Axel Kicillof. O sea que si existiera alguna tensión entre el poder nacional y el poder de la provincia de Buenos Aires, acá hay un árbitro que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras que puede resolver esa tensión. Decíamos recién que no hay un solo eje con las provincias o que los ejes que parecían establecerse se desdibujan. Alberto Fernández tomó una decisión muy importante que habla muy bien de la plasticidad de Fernández y de la forma en que está pensando su gabinete, su equipo. Y es que decidió no darle a Mansur el Ministerio de Salud, que Mansur decía va a ser mío a través de Pablo Yeldin, que es un funcionario de la provincia de Tucumán, después diputado nacional, íntimamente ligado a Mansur. Como hemos descrito muchas veces, tanto Yeldin como Mansur tienen una relación muy estrecha, podríamos suponer de dependencia, de la industria farmacéutica, pero sobre todo de Hugo Sigman, que es un líder de la industria farmacéutica que ha pedido que Mansur tenga participación en el gabinete nacional, públicamente. Bueno, ahora Fernández dijo no, prefiero algo posiblemente más transparente, menos condicionado, más ligado a la historia reciente del peronismo, reciente estoy hablando del 83 para acá, que es poner al frente del Ministerio de Salud posiblemente a la persona central
del PJ en materia de salud, que es Ginés González García, que va a ser el nuevo ministro de Salud. Alguien que proviene, como sabemos, de las filas del cafierismo, es decir, del abuelo de Santiago Cafiero, que es la mano derecha de Alberto Fernández, que tuvo un rol muy importante en el diseño de las políticas de salud en los años 90, tuvo un rol protagónico en la provincia de Buenos Aires, fue embajador en Chile, íntimo amigo de Michelle Bachelet. Bueno, ahora viene a encargarse de nuevo del área de la salud a escala nacional. Ginés González García va a ser entonces el ministro de Salud. No es la única decisión interesante de las que ha tomado Fernández en la última semana. Hay que mirar lo que está haciendo o lo que está pensando con los servicios de inteligencia. Como todos sabemos, los servicios de inteligencia forman parte de una especie de submundo que ha sido determinante, infelizmente determinante para la vida pública argentina en los últimos años. Eminentemente en la época de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner inició una renovación ahí, a mi juicio, muy saludable, volvió con Macri al modelo Kirchner, curiosamente, sobre todo en una materia muy reprobable, en la que Macri insistió, y eso hay que censurarlo, como lo hemos hecho muchas veces desde aquí, que es mantener una vinculación espuria, opaca, por momentos pestilente, entre los servicios de inteligencia, la AFI, y la justicia federal, que ha dado lugar a todo tipo de manipulaciones. Bueno, Alberto Fernández está pensando en modificar ese esquema. Y todavía un debate que se cursa alrededor de él, que consiste en o liquidar la AFI o desarmarla, pero con un criterio central, prohibir cualquier relación de ahora en adelante entre los servicios de espionaje y la justicia federal. Bueno, si hiciera esto, no sabemos si lo va a hacer finalmente, sería un gran paso adelante. Que así como uno le critica muchas cosas, y hemos sido severos en censurarlo en muchas actitudes y conceptos, esto habría que aplaudirlo. Un tema que está bajo un enorme signo de interrogación, la posibilidad, no desmentida, publicada por Paz Rodríguez Niel en La Nación, de que Carlos Zanini sea el abogado del Estado, el procurador del Tesoro. Bueno, en sí mismo es un cargo muy importante. En el caso de Zanini habría algunas curiosidades que hay que mirar de cerca. Zanini viene de presidir de ser director por la provincia de Santa Cruz del Banco de Santa Cruz, que es de la familia Eskenazi. Eso no necesariamente habla de que haya una dependencia de él de los Eskenazi. Probablemente puede haber habido tensiones, no lo sabemos. Lo cierto es que la familia Eskenazi tiene intereses estratégicos en la procuración del Tesoro. ¿Por qué? Porque está detrás del Fondo Burford pretendiendo el Fondo Burford y los Eskenazi una indemnización por $3.000 millones por la forma en que se estatizó YPF con una fórmula jurídica elaborada por el propio Zanini. Bueno, quiere decir que Zanini va a tener que ver con un pleito en el que algunos dicen tuvo alguna culpa por no haber sido explícito que la ley de estatización se imponía al estatuto de la empresa, que es lo que el Fondo Burford y la familia Eskenazi dicen ha sido violentado y por eso piden $3.000 millones. Pero eso sería inclusive anecdótico para la política. Lo que importa de lo que publicó Paz Rodríguez Niel es si bajo la dependencia del Procurador del Tesoro, es decir, de Zanini, eventualmente de Zanini, va a estar la UIF, es decir, la Unidad de Investigación Financiera, que tiene un poder extraordinario y que ha sido conducida con mucha neutralidad y con mucha seriedad en estos últimos 4 años por Mariano Federici. Bueno, es la oficina que se dedica a investigar el lavado de dinero. Iría debajo de Zanini esa oficina e iría también la Oficina Anticorrupción, lo cual plantea todo un dilema y una paradoja, porque la Oficina Anticorrupción es querellante en muchas causas de corrupción que se siguen contra el kirchnerismo o contra funcionarios de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner. Algunos le reprochan a esa Oficina Anticorrupción haber sido muy severa frente al kirchnerismo y muy poco severa frente al macrismo. Ahí está Laura Alonso, que es una militante. Bueno, iría todo esto, seguiría en manos también la UIF
de la militancia? Es una pregunta que Alberto Fernández, me parece, todavía no se terminó de contestar a sí mismo. Tomó otras determinaciones importantes en la última semana. Y seguimos mirando a este animal mitológico que es el nuevo gobierno. Designó, no lo hizo público, a 2 embajadores. Uno es interesante, es la primera embajada en la cual se da vuelta la carta y se sabe quién va a ser el embajador. La UNESCO. Para cualquier otro gobierno, una embajada marginal. Ahí lo mandan a Pino Solanas, probablemente lejos de Vaca Muerta, donde Alberto Fernández quiere asentar gran parte de su proyecto económico, probablemente con la crítica de Solanas en contra del fracking y de ese tipo de explotación de los recursos naturales. Pero lo importante de la designación de Solanas en la UNESCO no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que saliendo Solanas hacia París, sube un lugar en la lista de diputados Eduardo Valdés. Y Eduardo Valdés, que se está transformando en un hombre clave en el entorno de Alberto Fernández, va a ser probablemente un socio, un aliado, un colaborador muy determinante de Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados para armar las mayorías que necesita armar el próximo gobierno, porque recordemos que el peronismo es la segunda minoría en la Cámara de Diputados después de Juntos por el Cambio. La otra designación importante, esta sí probablemente está, tal vez sea una de las 2 más importantes en materia diplomática, sacando al canciller, que va a ser Solá, es Jorge Argüello como embajador en Estados Unidos. Bueno, Argüello es un hombre que viene de las filas del PJ Capital. Un día habría que dedicarse exclusivamente a ver la historia del peronismo de la capital que explica tanto de Alberto Fernández y de su grupo. Fue nada menos que presidente del Consejo Deliberante del Consejo de la Ciudad de Buenos Aires con Carlos Grosso. Durante la época del kirchnerismo ocupó la representación de la Argentina en Naciones Unidas. Ahí creó un instituto, una agencia en contra del terrorismo que no existía en Naciones Unidas por impulso de Argüello, es decir, dejó un sello ahí en Naciones Unidas y después fue embajador en Washington, es decir, ocupó el cargo que ahora volvería a ocupar, donde desarrolló una tarea muy intensa a nivel del Congreso de los Estados Unidos, que es donde más llegada puede tener un embajador latinoamericano, y bueno, esa tarea se vio interrumpida y su embajada se vio interrumpida por un conflicto con Guillermo Moreno. De ahí, Argüello fue a Europa a desempeñarse como embajador en Portugal. Va a ser un hombre clave, va a ser el hombre de Fernández en Washington, un hombre de su intimidad. ¿Por qué va a ser clave? Bueno, porque no solamente tiene que explicar lo que es este nuevo peronismo delante de una administración Trump que posiblemente a este animal mitológico lo liquide diciendo esto es chavismo, sino que además tiene que establecer algún tipo de vínculo, aunque sea informal, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el BID, que son organismos de crédito centrales para la Argentina que tienen sede en Washington. Bueno, ha habido otras revisiones de decisiones tomadas por Alberto Fernández, seguramente se van a ir conociendo en los próximos días. Todas tienen que ver con algo a lo que parece que Fernández es muy sensible en este momento, que es evitar el reproche ético, por 2 motivos. Primero, porque ha habido una gran movilización ética de sus opositores alrededor de Macri en la campaña electoral, y en segundo lugar, porque carga con el pasado kirchnerista, que es un pasado gravoso en ese sentido. Entonces, vamos a seguir mirando cómo, como en el caso de Mansur, se han tomado decisiones que tratan de darle más transparencia a ese gabinete que se va elaborando. La gran incógnita sigue siendo economía. Pareciera ahora que Nielsen está rezagado en la carrera por el ministerio, lo que hoy sería el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Emerge la figura de Martín Guzmán, un economista que está radicado en la Universidad de Colombia, que formó parte y está ligado a Joseph Stiglitz, el premio Nobel heterodoxo, muy admirado por Cristina Kirchner y su grupo, con mucha interlocución con gente del peronismo como Miguel Pichetto, como Diego Bocio, como el mismo Sergio Massa. Bueno, ¿podría ser Guzmán el hombre encargado de la negociación de la deuda? Entre todas las versiones que circulan,
hoy es la más frecuente. Culfas sigue siendo el ministro de Producción. La transición sigue sin producirse en el sentido de contacto entre el gobierno y la oposición, probablemente porque no quieren compartir los números. Y probablemente sea parte de una decisión política. Y esa decisión política es: no nos vamos a, comillas, contaminar con los números del gobierno de Macri, porque nosotros vamos a mostrar nuestros propios números. No solamente puede estar pensando esto Alberto Fernández para pintar un paisaje bastante tenebroso del país que deja Macri, por eso Macri y todos sus colaboradores están elaborando su libro blanco, sino porque además en los números va a estar la pelea con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiero decir? Supongamos que el gobierno dice: dejamos un déficit fiscal de 0,5% del producto. Y el ministro de Fernández o el propio Fernández dice: no, el déficit fiscal bien calculado es de 1,5%. Bueno, si el año que viene ellos pretenden un déficit fiscal de 1 punto, para Macri estaría aumentando, Fernández lo estaría reduciendo. Depende de qué número de punto de partida tomo. Esta trampa, que la han hecho muchos economistas a lo largo de la historia, podría estar detrás de este aislamiento, de esta falta de conexión que dice: prefiero ni escuchar lo que me dicen que dejan. Ahora, lo curioso es que el equipo de Fernández no se comunica con el equipo de Macri, pero tampoco hay demasiada comunicación, por ejemplo, con los industriales. Se habla de un acuerdo económico y social, y cuando uno habla con los principales industriales de la Argentina, dice: todavía no nos explicaron en qué consiste. Hubo algunas charlas brumosas, muy imprecisas con Culfas, pero en concreto nadie nos dice qué tienen pensado. Los sindicalistas igual. Quiere decir que o hay la idea de que se va a correr el 10 de diciembre el telón y va a estar todo armado y vamos a estar todos sorprendidos de una maquinaria que no conocíamos que se estaba armando en los sótanos de Puerto Madero, o el nuevo presidente piensa que tiene mucho tiempo para elaborar sus estrategias y sobre todo para ir implementándolas. Es algo sorprendente porque la economía, como sabemos, sobre todo en materia de inflación, en materia monetaria, en materia cambiaria y de deuda, le está planteando muchas urgencias. No se puede negociar la deuda sin un plan fiscal, no se puede hacer un plan fiscal sin hablar de tarifas, no se puede hacer una negociación de la deuda sin hablar del dólar, no se puede hablar del dólar sin hablar de un programa monetario, es decir, es un rompecabezas que suponemos en algún lado se está armando, pero nadie lo conoce. Y los interlocutores que podrían ayudar a armarlo tampoco lo conocen. Vamos a ver si se despeja algo de esta incógnita este jueves. Este jueves, la Unión Industrial Argentina realiza su gran ceremonia, su gran convención anual. Ya está confirmada la presencia de Macri, que va a ser seguramente, como viene haciendo en todo este tiempo, un discurso de campaña reivindicatorio. No se sabe si va a ir o no Alberto Fernández a esa reunión de la Unión Industrial, la reunión anual, donde podría cruzarse con Macri o eventualmente tener una polémica, aunque no se crucen con dos discursos distintos. Esto todavía no lo saben los empresarios, que están muy interesados en saber qué hay dentro de la cabeza de Fernández, sobre todo por lo que está pasando en la región. Las elecciones de Uruguay, que salieron una vez más, habría que decir, empatadas, porque en el 94, hoy lo recordaba en una radio, yo lo escuché en una radio uruguaya a Julio María Sanguinetti, recordar que en el 94 él ganó, eran 3 candidatos, no había balotaje, pero la diferencia entre el primero y el tercero era de 2 puntos, salieron empatados los 3. Bueno, el electorado uruguayo parece tener una tendencia al empate, que Sanguinetti dice es totalmente normal. Bueno, esta elección, donde aparentemente ganaría por poquito margen la calle Pou, es crucial para el Mercosur. ¿Por qué? Y porque la calle Pou está más alineado con Brasil que con la Argentina de Fernández. ¿En qué sentido? En el sentido de pedir una liberalización. Pedir que cada país pueda realizar acuerdos de libre comercio con quien quiera. Ahora, claro, si los uruguayos, y ni que hablar si los brasileños, deciden que van a poder comprar estos vasos en un lugar distinto de la Argentina, donde tienen una ventaja que es el arancel cero, si bajan los aranceles respecto de terceros países, probablemente el industrial argentino que le vende vasos a Uruguay va a estar en problemas.
Y podemos ir de los vasos a los textiles, de los textiles a los zapatos y de los zapatos a los autos. Quiere decir que la discusión del Mercosur, que se acelera con la elección uruguaya, puede ser el gran tema de la presidencia de Fernández. Por eso, una incógnita importantísima es quién va a ser el embajador en Brasil, en un momento en que no solamente Fernández está peleado con Bolsonaro, sino que en Brasil hay un gobierno extraordinariamente liberal, inclusive para la historia de Brasil. Esto va a tener un hito el 5 de diciembre, no se va a tomar una decisión, pero el 5 de diciembre va a haber una reunión de presidentes del Mercosur, la última con Macri, donde los brasileños van a decir queremos abrir la economía. No van a decir cuándo, pero ya van a decir qué, que es bastante. Vamos a empezar Odisea hablando de algunos de estos temas con un gran ensayista estadounidense, un hombre de una gran formación intelectual, extraordinariamente culto, un gran escritor, que es David Reed. Con él vamos a hablar de cosas del universo y de cosas de la aldea. Empezamos Odisea.